Presentación del libro Vivir aquí ahora, de Sergio Forgas. Podéis ver, los que no conozcáis, podéis ver por la foto que Sergio Forgas, este señor, dice presentado por Joan Garriga. Los que no conozcáis, podéis ver por la foto que es aquel señor. Yo me llamo Paco Sánchez y yo no salgo aquí en la foto. Es que me han pedido que haga de telonero o de introductor o de yo qué sé qué, ¿no? De rompedor de hielo. Sobre el micro. A ver, si no oís bien los de atrás, es que yo incluso podría hablar sin micro. Bueno, yo me llamo Paco Sánchez, no salgo en la foto, pero soy yo. Yo tengo escrito un libro de Gestalt. Lo curioso es que yo escribí este libro de Gestalt sin la idea previa de escribir un libro de Gestalt, que algo parecido es lo que le ha ocurrido a este señor, pero esto ya os lo contará él. Supongo que estáis aquí porque conocéis a Joan o a Sergio, o la Gestalt, o os habéis perdido, o sois parientes o amigos de no sé quién. Bienvenidos, bienvenidas todo el mundo. No voy a explicar lo que es la Gestalt. Es que comentábamos, dice, ¿es posible que haya gente a estas alturas del siglo XXI que no conozca a Joan? No, seguro que lo conocen, pero por si alguien no lo conoce, pues ahí lo tenéis y dentro de un poquito podéis disfrutar de él. ¿Es posible que haya alguien que no conozca nada de la Gestalt? Posible es, pero yo no lo voy a explicar porque precisamente para explicar eso está el libro, coño. Pues lo leéis, por favor. Y ¿qué más tengo que decir? Bueno, que somos colegas, amigos, un poco de todo. Y de Joan, hace tiempo hubiera dicho mi maestro. Ahora ya no digo mi maestro. Ahora de Joan solo puedo decir mi primer maestro. Pero es que esto de mi primer tiene también su... y no les voy a quitar más tiempo. ¿Sigues tú? Que no les voy a quitar más tiempo a ellos, quiero decir. Hola. Sí. Bueno, buenas tardes. Nada, yo estoy aquí porque Sergi me pidió que primero que le hiciera un pequeño prólogo, luego que estuviera aquí en la presentación, y a mí se me hace irresistible acompañar a un amigo, a una buena persona, a un buen terapeuta y que ahora en este momento nos regala este libro que digo con toda mi sinceridad que es un gran libro. A veces uno hace presentaciones y trata de decir cosas más o menos loables, rescatando lo bueno, pero aquí yo realmente me ha impresionado tu libro y me parece que presentarlo es un momento de alegría, de júbilo, de celebración, donde tú puedes celebrarte y puedes alegrarte también, porque entregas lo que tienes, entregas lo que sabes. Y yo creo que es una regla de la vida muy bella de darle a la vida lo que tenemos. Y en ti se han conjugado un conglomerado de recursos, de conocimientos, que te han llevado a parir este libro. En el libro cuentas que tú te acercaste a la Gestalt porque viniste a una charla mía y me parece bellísimo también que de esta semilla que se plantó pues haya crecido este fruto, mérito de tu propio proceso, de tu propia evolución, y también me ha resultado irresistible estar aquí porque nos une pues muchos años de labrar la tierra, de acompañar personas, de sudar también con nuestros asuntos de amistad, de cariño. Así que muy contento. Y en todo caso decir que en primer lugar
que yo no tengo ninguna duda de que este libro será un manual de Gestalt en muchas escuelas, porque creo que es rico, además de explicar canónicamente. Este libro a mí me parece un haiku. No sé si sabéis lo que es un haiku, pero son estos poemas japoneses donde alguien trata de describir el momento con las palabras precisas, pero el secreto del haiku es que el escritor trata de desaparecer a sí mismo para reflejar las cosas. Y este libro me parece un haiku porque transmite claramente toda la armadura conceptual, teórica de la terapia Gestalt, también todo el arsenal técnico, todos los recursos que contiene la terapia Gestalt, o la Gestalt, tú la llamas Gestalt, y probablemente Gestalt sea algo más que terapia Gestalt, una forma de vivir. Y hablando de forma de vivir, también me parece que aporta, enriquece, embellece el panorama de la Gestalt cuando tratas también de los asuntos existenciales, que tomas a Irving Yalom. Si no conocéis a Irving Yalom, pues es un gran escritor y un gran terapeuta que seguramente tú admiras y lees con placer, y yo también. Y esta es una aportación específica. Y Fritz Perls, cuando creó la terapia Gestalt, antes de llamarle terapia Gestalt, quiso llamarle terapia existencial. Luego se dio cuenta de que tal vez Gestalt sería más prestigioso por la escuela de Gestalt de la forma alemana, pero sin duda la terapia siempre trabaja en el precipicio, en el torbellino, en la angustia de la existencia, y a mí me parece lo que has desarrollado en este capítulo muy bello, porque permite también orientarse a los terapeutas y estudiantes acerca de lo que cuenta realmente en el viaje de la vida. Y luego ya lo que me parece glorioso y apoteósico a mí, que soy un aficionado a la filosofía, y él, que es un catedrático de filosofía, pero me parece apoteósico y una gran aportación como la filosofía, que a mí me parece que más allá de aventuras intelectuales en los que se han sumergido algunos filósofos, pero la filosofía en origen siempre ha sido, o en parte siempre ha sido, el arte del buen vivir, de cómo vivir una buena vida, que es la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo es una vida que valga la pena vivir? Y esta parte donde hablas de Sócrates, hablas de los cínicos, de Diógenes, de Nietzsche, y que Nietzsche yo lo he tomado también como un autor de referencia que me inspira en mi propio camino, y también el último libro que escribí y que tú estuviste también haciendo de mí en aquel momento, ayudándome a la presentación. El título era Decir sí a la vida, que es un emblema que sería nietzscheano, y luego también los existencialistas, los fenomenólogos. Así que me parece que enriquecen mucho el pensamiento del gestaltista o el pensamiento de la Gestalt, como que las cosas no nacen de la nada, sino que tienen raíces. Así que a mí me ha parecido un regalo. A mí me pareces generoso, culto, y me parece que tiene mucho sentido que tú, por todo tu bagaje, hayas escrito este libro. Y es cierto que en este libro te ausentas para darle la voz plena a lo que es la Gestalt. Y quizá te tocará escribir otra cosa en la que sea mi visión, mi pensamiento, mi reflexión, pero para lo que tú entregas este libro al mundo, cumple muy bien la función para la que está pensado, que es transmitir todo lo relevante de la Gestalt a las personas que quieren acercarse a saber lo que es la Gestalt
y no solo a estos, sino a todos los que están aprendiendo, y no solo a estos, sino a todos los que somos gestaltistas. Y yo que llevo, no sé, 30, 40 años en el mundo de la Gestalt, lo leía con fruición, dándome cuenta de que estaba aprendiendo cosas nuevas también. Así que, y luego también, es que es un libro que, es que es un libro generoso. Yo creo que tú eres generoso para hacer este libro generoso, porque también al final nos regala no es un apéndice, pero es como un desarrollo acerca de caracterología, del carácter, del análisis del carácter. Y también tiene el mérito este libro de que no tiene la pesadez académica, de que a veces gente muy erudita o muy académica llena el libro y lo salpica con tantas citas que al final parece un libro escrito también para académicos o para estudiantes universitarios. Pero es un libro culto que pones las citas adecuadas y tiene el rigor de darle espacio y voz a todos los que contribuyeron de manera significativa en lo que la Gestalt es hoy en día. Así que por mi parte solo felicitarte y sentir que es algo bonito y un honor para mí acompañarte en este momento. Así que no tengo más que decir. Sí, en realidad había pensado que empezaría leyendo la primera cita. No son tus palabras, pero es la primera cita del libro, porque es la cita que mucha gente conoce del oráculo de Delfos. Pero dice así, dice, y creo que también que señala con el dedo el punto donde trabaja la Gestalt, que es como llamando a la puerta para generar conocimiento profundo de uno mismo, responsabilidad profunda de uno mismo, sentido profundo de uno mismo en la vida también. Y esta inscripción en la sala de la Sibila del oráculo de Delfos, y es ahí donde está lo riguroso también. Otro habrías puesto inscripción en el oráculo de Delfos, pero no, Sergio dice inscripción en la sala de la Sibila, es minucioso, es preciso, yo lo agradezco mucho. Y la cita dice: te advierto, quien quiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y conocerás a los dioses. Así que me resulta emblemático también de que abras el libro con esta primera cita del oráculo. Y nada, ahora te toca hablar a ti. Bueno, estoy un poquito nervioso. La verdad es que la primera vez que hago no es la primera vez que hago una presentación de un libro, pero sí de mi libro. O sea que para mí es la primera vez y siempre que hay una primera vez las cosas son complicadas, ¿no? Bueno, primero de todo quisiera pues agradecer a la Casa del Libro por el acogimiento, ¿no?, que nos ha hecho de este espacio tan magnífico que tienen aquí para hacer presentaciones, ¿no? También a la editorial Rigden, que confió en mí para poder hacer este proyecto de libro, ¿no? Y un agradecimiento a ellos. También, por supuesto, a Joan Garriga, ¿no?, por todo su apoyo, no solamente por el hecho de estar aquí, sino también por todo el apoyo que me has dado durante este tiempo también, por haber escrito la introducción y por todo la trayectoria que hemos hecho juntos. También a Paco, ¿no?, Paco Sánchez, que también se ha ofrecido a hacer como de telonero, como él dice, que nos une también una larga
amistad de muchos años. Y también a todos y todas las que habéis venido aquí y todos los que me habéis manifestado vuestro apoyo de un modo u otro, que no podéis estar, pero me habéis escrito, pues gracias a todos, ¿no? Bueno, lo primero que me quería decir es que, claro, hay una frase que corre por ahí mucho, ¿no? Lo dijo una vez el escritor Francisco Umbral, ¿no? En una entrevista famosa con Mercedes Milano. He venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, yo no me imaginaba nunca que iba a decir esa frase y le iba a decir de verdad. O sea, he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, en fin, menudo compromiso, ¿no? También quería deciros que, claro, estáis ante un autor de un único libro. Este libro es mi ópera prima y seguramente será mi ópera última. O sea que no, he tardado 60 años en escribirlo, si tardo otros 60, es difícil va a ser, ¿no? Bueno, ya veremos. No sé, la vida da muchas vueltas y las cosas ahora mismo están así, ¿no? Primero, también quería deciros que hace muchos años, o sea, el siglo V antes de Cristo, en Atenas, hubo un filósofo que todos conocéis, ¿no? Que era Sócrates, que Joan ha citado, que en su actividad ahí en Atenas, en su manera de hacer filosofía, en su manera de estar, contrastaba con otros filósofos de la época que eran los llamados sofistas, ¿no? Los sofistas eran sabios que sabían hacer grandes discursos, muy bien adornados, muy bien estructurados, para convencer a la gente. Claro, Sócrates no gustaba de hacer grandes discursos, le gustaba sobre todo el diálogo. Lo digo porque yo hablaré un poquito, aunque veáis muchas páginas, tienen la letra gorda porque así lo veo mejor. O sea que no voy a hablar mucho y me gustaría pues que al final pudiéramos ser un poco socráticos, ¿no? Es decir, que haya preguntas, dialoguemos y a ver si ahí sacamos alguna verdad o alguna idea un poquito más brillante más allá de lo que yo pueda exponeros. Disculpad, pero... Bueno, no os hago spoiler del libro si os digo que el libro va de Gestalt, ¿no? Ya lo dice el título, o sea que eso está claro. Entonces, yo sé que la mayoría o muchos de los que estáis aquí conocéis la Gestalt de primera mano porque habéis hecho formación o estáis vinculados a ese mundo. Sé que también hay personas, amigos y gente que han venido que quizá no lo conocen tanto. Entonces, sí que me gustaría ni siquiera brevemente decir qué es para mí la Gestalt. O sea, qué entiendo yo por la Gestalt, qué es lo que a mí me ha significado también para mí la Gestalt, ¿no? Bueno, en primer lugar, la Gestalt podríamos decir que es una metodología de trabajo terapéutico. Eso en primer lugar, ¿no? Que se inició en mediados del siglo pasado de la mano de dos personajes emigrados alemanes que emigraron a Estados Unidos después de haber pasado por Sudáfrica y por diferentes sitios, y que eran Fritz y Laura Perls, que establecieron pues toda una metodología de trabajo psicoterapéutico. Esto es en primer lugar, la carta de presentación, podríamos decir, ¿no? Pero aparte de ser esto, que lo es, también como ha insinuado antes Joan, ¿no? ha dicho de alguna manera, para mí la Gestalt es una filosofía de vida, ¿no? Es como una propuesta existencial. Es una propuesta que nos invita a vivir estando presentes, estando en la vida, marcando la presencia en la vida, es decir, aprovechando y exprimiendo la vida, el jugo de la vida, lo que la vida nos ofrezca, y tratando de vivir esta vida lo más presentes posible, ¿no? En primer lugar, es esa propuesta existencial. También es una propuesta de vivir esta vida presente con la máxima conciencia posible, es decir, dándonos cuenta de qué hacemos, de qué sentimos, de qué pensamos, poniendo conciencia en nuestra vida. Y en consecuencia, si estamos presentes, si vivimos una vida presente, si valoramos cada momento de nuestra vida, si ponemos conciencia en lo que hacemos, naturalmente viviremos una vida más responsablemente. Es decir, es una triple llamada que hace la Gestalt a la presencia, tal como nos decía y nos enseñaba Claudio Naranjo, ¿no? Que fue nuestro maestro de casi todos los gestaltistas, a vivir la vida en esa triple idea de la presencia, la conciencia y la responsabilidad. Esa sería un poquito la filosofía que subyace detrás de la Gestalt, ¿no? Yo me declaro un apasionado de la Gestalt, no os voy a engañar, ¿no? Lo imaginaréis, si he dedicado tiempo a escribir un libro, me apasiona la Gestalt, ¿no? Y me apasiona sobre todo la sencillez de sus planteamientos. Creo que la Gestalt es una propuesta sencilla, clara, ¿no? Que marca la obviedad de esas cosas que acabamos de decir.
Es obvio que no podemos más que estar presentes. Es obvio que no podemos llevar una vida consciente y es obvio que nos tenemos que hacer responsables, queramos o no, de nuestra vida. Es decir, somos responsables, lo queramos o no. Otra cosa es que lo asumamos con esa conciencia. Entonces, esa sencillez en sus planteamientos a mí es lo que me atrapa sobre todo de la Gestalt. También la Gestalt, obviamente, es un conjunto de recursos, técnicas para trabajar en ese proceso de autoconocimiento, como marcaba la sibila, ¿no?, del oráculo de Delfos, personalmente, y también que nos permiten, a los que nos dedicamos a eso, nos hemos dedicado, acompañar a otras personas en ese proceso. Y también la Gestalt es un conjunto de bases teóricas que fundamentan todo esto. Entonces, de todo esto va el libro. El libro va, digamos, de señalar cuál es esta filosofía implícita de la Gestalt, cuál es esa propuesta existencial que la Gestalt propone, cuáles son las técnicas y los recursos que la Gestalt propone y cuál es su fundamentación teórica de todo esto. Me gustaría deciros un poquito cómo ha sido la gestación del libro, ¿no?, de cómo ha surgido. Paco decía al principio, ¿no?, como había un propósito de hacer el libro. Bueno, pues quizá no, ¿no? Ha surgido, como todas las cosas buenas que me han venido en la vida, un poco de una manera, podríamos decir, natural, ¿no? Como muchos sabéis, mi profesión prioritaria no ha sido la de terapeuta Gestalt, sino la de profesor de filosofía, ¿no? Yo empecé tempranamente en esa profesión. A los 25 años aprobé unas oposiciones de cátedra, empecé a dar clases en institutos de bachillerato y he estado ininterrumpidamente dando clases hasta hace pocos años, ¿no? Más tarde, después de llevar ya unos cuantos años dando clases, entré en contacto con la Gestalt. Y lo hice en una cita a ciegas con Joan. Bueno, mira, las citas a ciegas a veces tienen sus recorridos, otras veces no. Fue realmente una cita a ciegas, porque yo leí en una revista charlas sobre terapia Gestalt. No tenía ni idea de lo que era la Gestalt. Es más, lo único que conocía es el nombre, Gestalt, y yo asociaba ese nombre a una teoría sobre la percepción, sobre los fenómenos perceptivos, ¿no?, y que es algo que yo además transmití a mis alumnos en las clases de filosofía y en las clases de psicología que daba. Pero claro, a mí me chocó esto de terapia y Gestalt, no entendía muy bien de qué iba, ¿no? Entonces acudí ciegamente a oír a Joan Garriga, que tampoco lo conocía en ese momento. Claro, tened en cuenta que ahora la Gestalt es muy conocida. Realmente es un referente casi clarísimo, digamos, en todo lo que es el mundo de las psicoterapias actualmente. Pero claro, cuando os estoy hablando del año 95-96, eso no era así. Joan, Mireia Darder, Vicenç Oliver y otros eran pioneros en eso. Estaban como empezando de alguna manera, ¿no? Si no me equivoco, ¿no, Joan, que llevabais pocos años, digamos, en esa tarea, ¿no? No era tan conocida, entonces yo fui un poco, a ver qué es esto, ¿no? Bueno, escuché Joan, salí tan confundido como había entrado, realmente. No sabía muy bien de qué me estaba hablando Joan, pero sí que tuve una intuición clara, ¿no? Y es que Joan me proponía hacer un recorrido, hacer un camino, y yo sentí de una forma intuitiva que quería hacer ese camino. Después tuve una entrevista con Mireia Darder y ahí empecé mi proceso de formación. Y bueno, hasta aquí estoy, después de tantos años, ¿no? O sea que Joan es el culpable, en parte. Del lenguaje gestáltico diríamos responsable, para que queda mejor. Y entonces, la Gestalt que yo he ido viviendo durante todos estos años tiene una característica muy importante, y es que es un enfoque muy práctico, muy experiencial. Valora ante todo la experiencia. De poco sirven las palabras, los libros, si no hay una experiencia detrás para iniciar un camino de transformación personal, ¿no? Decía Fritz Perls, el iniciador de la Gestalt, que aprender es descubrir que algo es posible. Y claro, no podemos descubrir que algo es posible si no tenemos la experiencia. La Gestalt es sobre todo una invitación a la experiencia. Pero siendo esto así, reconociendo que es así, yo siempre he pensado
que es necesario también una buena base teórica para saber qué estamos haciendo, en el mapa en el que nos estamos moviendo, quien se acerque a la Gestalt, ¿no? Entonces, desde ahí mi intención ha sido pues, transmitir de la forma más clara y comprensible que he podido, no sé si lo habré logrado, transmitir esos fundamentos, esa base teórica. Ha sido un afán didáctico el que me ha llevado a escribir el libro. Este libro surgió de una forma, como os he dicho, un poco natural. Yo, en ese interés didáctico que me ha guiado siempre, quizá por mi profesión también de profesor, pues durante varios años he ido escribiendo como apuntes, pequeños dosieres para los alumnos, en los que iba explicando tal. Entonces, al cabo de un tiempo, pues eso que había allí, Tere Batanás, que no está aquí, no ha podido venir, que es la directora del área de Gestalt, pues me dijo un día, oye, ¿por qué no recoges todo esto, le das un cuerpo mayor, le das forma y lo conviertes en un libro? Bueno, pues Tere es la segunda responsable o culpable también de que el libro esté aquí. Bueno, pensé, vale, pues vamos a ponernos, ¿no? Me puse, fui desarrollando, ampliando, cambiando cosas, añadiendo, y ahí surgió este libro. Este libro tiene vocación de manual. De hecho, el subtítulo dice así, Manual de Gestalt, ¿no? He querido recoger la esencia de lo que yo he ido aprendiendo durante estos años. Lo que he ido aprendiendo como alumno, cuando yo empecé la formación, allá por el año 95-96, y sobre todo lo que he ido aprendiendo en el acto de enseñar. Para mí eso es algo que siempre ha estado muy presente cuando daba clases a los alumnos, ¿no? Que yo, tratando de enseñar, aprendía. Para mí esto es un milagro, para mí esto es una bendición de esa profesión, ¿no? Como que cada vez que intento transmitir algo, me doy cuenta de que estoy aprendiendo algo nuevo, de que estoy dándome cuenta de que a lo mejor yo transmitía algo, pero lo transmitía de una forma un tanto mecánica que no sabía muy bien. Entonces, el esfuerzo de poder transmitir eso me hace a mí aprender. Y entonces yo siento que he aprendido mucho cuando yo estuve formándome y he aprendido muchísimo con todos los alumnos que han ido pasando por mis cursos de formación. Y eso es lo que yo he intentado reflejar en este libro, ¿no? El libro tiene una estructura que tiene 4 partes y un anexo final. En las partes estas pues, desarrollo pues, los fundamentos teóricos de la Gestalt, la metodología de trabajo, los recursos y, como bien ha señalado Joan, obviamente por mi formación como profesor de filosofía pues no podía faltar también estas referencias, ¿no? He querido también en el libro poner, expresar, reflejar cuáles son estas bases filosóficas que están a veces implícitas en la Gestalt, a veces explícitas. Fritz Perls hablaba, ¿no? del existencialismo, de la fenomenología como fundamentos, podríamos decir, filosóficos de su práctica. Esos están reflejados en el libro. Y luego he querido añadir algunos más que a mí quizá me han parecido que no estaban tan explícitamente reconocidos, pero que sí que implícitamente están en la base de la Gestalt, ¿no? Para mí, clarísimamente, Sócrates, la figura de Sócrates, la mayéutica socrática, esa capacidad, ¿no?, que tenía Sócrates de hacer que la persona se cuestionara a sí mismo, se analizara a sí mismo, se examinara a sí mismo a través de las preguntas, a través de la escucha, a través del diálogo. Sócrates decía, ¿no?, era un maestro de la ironía también, ¿no? Entonces cuando le preguntaban, bueno, ¿tú qué te dedicas, Sócrates, que te vemos aquí todo el día por el ágora sin hacer nada, ¿no? Y Sócrates decía, no, yo tengo la misma profesión que mi madre. Claro, la gente de Atenas decía, ¿qué dice, no? Su madre era partera, se dedicaba a ayudar en los partos, ¿no? Entonces se lo tomaban a broma, ¿no? Sócrates, ¿qué estás diciendo? Nunca te hemos visto asistir a un parto. Y además eso era un trabajo para las mujeres, no estaba reservado. Y Sócrates decía, sí, yo ayudo en los partos, lo que pasa es que ayudo en los partos, digamos, del alma, no en los partos del cuerpo, ¿no? Soy partero, soy ayudante para que la persona saque de sí todo aquello que tiene dentro. Y eso creo que es algo que está en la Gestalt, que está en la esencia de la Gestalt. Yo no he sentido nunca en la Gestalt que me marcaran el camino, mira, tienes que hacer esto es lo bueno, esto es lo malo, nunca, ¿no? Siempre he sentido como
indaga en ti mismo, busca en ti mismo. Ahí está la verdad, ahí tendrás la verdad, pero tienes que tener valentía y honestidad para eso. Y esa es la llamada de la Gestalt, ¿no? Por lo tanto, Sócrates está ahí para mí clarísimamente. He puesto también Diógenes y el cinismo, ¿no? Diógenes, ese personaje que vivía en un tonel, porque había renunciado, digamos, a todas las cosas y decía, no, yo quiero vivir de la manera más libre posible, quiero que sea posible que yo pueda decir lo que creo que veo, sin que me esté atado a ninguna convención. Lo que él llamaba la parrusía, la libertad de palabra, la libertad de poder expresar la verdad que uno lleva dentro, sin tener que estar sometido a convenciones o a ataduras sociales, ¿no? Yo creo que eso también está en la base de la Gestalt. Propias figuras de Fritz Perls son un ejemplo casi, ¿no? Como de cinismo en este sentido, ¿no? Y, por supuesto, la huella para mí clara de la filosofía de Nietzsche que Joan ha citado, ¿no? Que ahí voy desarrollando algunas ideas, pero para mí está en la base también. También he querido añadir, como decía Joan, el trabajo sobre lo que Irving Yalom, al que yo admiro profundamente, ¿no? Para mí es un referente. Fuiste tú, Joan, quien me lo introdujiste también una vez, hace muchísimos años, que me hablaste de Yalom, que yo no conocía. Para mí es un referente clarísimo. No es un gestaltista, pero su manera de trabajar, sus planteamientos son perfectamente compatibles con la Gestalt. Es más, diría que enriquecen a la Gestalt. Y he querido añadir también el trabajo sobre estos asuntos existenciales profundos, ¿no? Que son muchos, pero que Yalom sintetiza en 4 básicos, que son el tema de la muerte, el tema de cómo nos enfrentamos a ese temor a la muerte que aparece en algún momento temprano de nuestra vida y nos acompaña siempre como una sombra. ¿Qué pasa con la muerte y con la vivencia, con la conciencia de que somos seres mortales, efímeros, que vamos a pasar, ¿no? El tema de la soledad y el aislamiento, cómo vivimos esa dialéctica entre saber que somos seres aislados, individuos, quiere decir eso, estoy solo en realidad y a la vez busco el contacto con los demás. Pero ¿en qué medida ese contacto me hace perderme a mí mismo? ¿En qué medida la soledad me aleja de los demás? Es un tema existencial profundo también, ¿no? El tema de la libertad, ¿no? Soy libre, en cierta medida, como refleja el libro, evidentemente. Siempre tengo una parte de libertad en mi actuación, pero eso también me genera ansiedad y miedo. ¿Qué hago con mi libertad? ¿Cómo ejerzo esa libertad? Y cómo muchas veces la evito buscando referentes externos que me digan lo que tengo que hacer. Desde líderes políticos que me digan por aquí, hasta terapeutas, o malos terapeutas que me digan lo que tengo que hacer, ¿no? Y ahí ya yo no soy responsable, ¿no? Bien. Y por último, el gran tema también del sentido, ¿no? ¿Qué sentido doy a mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Bueno, pues estos 4 temas para mí son esenciales y también he querido desarrollarlos un poquito aquí. Bueno, y finalmente también he añadido pues estas referencias al mapa, los mapas del carácter. Es algo que se aleja de la Gestalt. La Gestalt es un trabajo muy en el aquí y el ahora, en lo presente, en lo que está ocurriendo. Las teorías sobre el carácter son mapas que evidentemente, como todo mapa, no reflejan nunca el territorio. Cuidado. Son mapas que nos permiten orientarnos un poquito. Y creo que vale la pena también tener conocimiento para quien quiera ser gestaltista, quiera dedicarse a eso, pues tener un conocimiento de esos mapas y sobre todo pues el mapa tan querido por todos nosotros, que es el mapa del Eneagrama de Claudio Naranjo, ¿no? Que para mí tiene una riqueza muy grande de matices en eso. Bueno, no quiero extenderme más, yo me daría simplemente por satisfecho si ese libro pudiera ser útil para los que están en formación en Gestalt, para los que se han formado ya, para los gestaltistas y para todo aquel que sin estar en ese mundo pues se pueda acercar con curiosidad para saber qué es esa cosa que tiene ese nombre tan raro del que no hemos hablado, pero que otro día hablaremos, ese nombre de origen alemán, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? ¿No? Si hay alguien que le mueva esa curiosidad, pues me daré por satisfecho. Y quisiera terminar ya leyéndoos una pequeña cosa del libro, como colofón. Tengo tiempo, ¿no, Paco?
siempre que hablo de la muerte y que hablo de ese asunto existencial de la muerte, empiezo haciendo una cita del gran poeta y escritor portugués Fernando Pessoa, ¿no? Que me parece un genio también, ¿no? Que habla de la presencia, del miedo, del temor ante la muerte, ¿no? Lo dice con unas palabras muy bellas. Dice Pessoa: una especie de anteneurosis de lo que seré cuando ya no sea me hiela cuerpo y alma. Una especie de recuerdo de mi muerte futura me escalofría desde dentro. En una niebla de intuición me siento materia muerta, copa bajo la lluvia, gemido por el viento. Y el frío de lo que no sentiré muerde al corazón actual. Yo creo que ese terror todos lo tenemos, seamos más o menos conscientes de eso. Entonces, un poquito más adelante, y eso ya es, digamos, mío del libro, digo lo siguiente. Digo, quizá el único camino para afrontar ese terror sea nada más y nada menos que el amor. Precisamente por su naturaleza efímera y pasajera, tiene la vida tanto valor y es tan merecedora de amor. La única forma de conjurar el miedo a la muerte es amar la vida, y eso significa amar lo que es, tratar de encontrar la belleza en cada instante y en cada lugar. El amor y la belleza es lo que nos puede salvar. Como nos recomienda Agustín de Hipona, deberíamos aprender a agradecer lo que la vida nos da y a decir adiós con alegría a lo que la vida nos quita. El filósofo estadounidense Santayana decía: el fondo oscuro que proporciona la muerte hace resaltar en toda su pureza los colores vivos de la existencia. Es en esos colores vivos donde podemos encontrar a veces la belleza, que en realidad depende de nuestra mirada. Si tenemos presente la muerte, lo efímero de la existencia, seremos más capaces de agradecer, es decir, de amar, la enorme cantidad de regalos que la vida nos ofrece cada día y de recordar que todavía hay tiempo para vivir, que la vida sigue siendo, como decía Heidegger, la posibilidad de las posibilidades. Si por el contrario nos distraemos y nos perdemos al centrarnos en todo lo que nos falta y en todo lo que no podemos ya hacer, dejamos de amar la vida, la oscuridad crece en nosotros y nos anticipamos a la muerte inevitable muriendo en vida. En el ser humano hay miedo y hay también amor y gratitud. Si nos dejamos dominar por el primero, vence la oscuridad. Si por el contrario buscamos el segundo sendero, podremos ver esos colores vivos de la existencia de los que nos hablaba Santayana. Y con esto termino. Y gracias por vuestra escucha. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, somos un poco socráticos, pues si hay preguntas me encantaría, tanto para mí como para Joan, como para Paco. Un gusto haber escuchado al terapeuta, al profesor y al poeta, aunque sea un poeta en prosa. Bueno, no sé si tú quieres comentar o apuntar, bueno, lo que te dé la gana. No, yo solo pensaba que hablarías de la tía Consuelo. Sí. Porque antes tomamos un café y dijo que hablaría de la tía Consuelo. Sí. Tomamos un café y hablamos del presente, ¿no? Esa idea del presente, de vivir presente, de la presencia. Y Paco Sánchez, mi amigo y colega, cuando yo aprendía de él, que fue también mi maestro y mi profesor, siempre recuerdo que contaba... Todo esto fue en el siglo pasado, sí, cuando la formación se pagaba en pesetas. En pesetas, exacto. Bien. Pues siempre me decía, y Paco, y a mí me quedó claro, digo, esto es el vivir presente. Decía, mira, esto es lo que decía mi tía Consuelo. Nene, ¿estás en lo que estás? Eso es estar presente, estar en lo que estás. Mi tía Consuelo decía, ¿estás en lo que estás, hijo mío? Y me ha pedido permiso para nombrarla a ella. Hombre, qué gustazo. Murió el 72. Hace 50 años después de que mi tía Consuelo
Murió, se la nombra en una de las mejores librerías de... Bueno. Un aplauso aquí a Consuelo. Turno para los que están allá abajo, porque ya hemos terminado de hablar los que estamos aquí arriba, ¿no? Venga, digan. Hala. A veure, Sergi, tu i jo ens coneixem des de fa... o estàvem parlant 44 anys, fa molts, molts anys. Ens vam conèixer a la Universitat de Filosofia. Jo vull que em responguis de manera molt sincera fins a quin punt la filosofia t'ha ajudat en aquest camí que has recorregut amb la Gestalt. Pregunta difícil. Jo crec que ha sigut fonamental. Jo vaig començar donant classes de filosofia quan tenia 25 anys i, clar, normalment en aquest moment que fas, repetir allò que has après. Jo explicava als alumnes, jo què sé, la filosofia de Nietzsche, la filosofia de Plató, la filosofia de Sòcrates, havia llegit coses i tal. I, més o menys sentia que era una cosa que valia la pena, que hi havia comprensions, que eren bones de saber i tal. Quan vaig començar el procés amb la Gestalt, amb en Joan i els formadors que vaig tenir, em va passar una cosa curiosa, que és que jo explicava filosofia i m'adonava que de sobte entenia allò d'una altra manera. Entenia que allò que volien transmetre els filòsofs no era aquella cosa potser tan complicada, tan abstrusa, tan elevada, tan difícil d'entendre, sinó que justament estàvem parlant del que deia abans el Joan, de la vida, de com viure una bona vida, de la comprensió de qui som i què volem fer amb la nostra vida. Llavors vaig tenir una altra visió de la filosofia i per mi són dues coses que es van juntar. O sigui, en les meves classes de filosofia hi havia coses que jo aprenia amb el procés de la Gestalt que les portava allà i quan estava fent Gestalt sentia que hi havia comprensions de la filosofia que m'ajudaven també a transmetre coses. Per mi es va fusionar, i això és una cosa que sento que ha sigut maca, que he sentit com molt maca aquesta fusió, que no van ser dues coses, tot i que han sigut dues activitats a la meva vida paral·leles, sento que han anat molt juntes també, en aquest sentit. No sé si et responc, però gràcies. Primer, gràcies, Sergi, per escriure el llibre i dono fe que ha estat un procés discret, com pot ser tu, perquè tot i la quantitat de vegades que estem junts, quan vas dir que ja havies tret un llibre em va sorprendre. Però ni presumint, ni la idea de... Sabia que estaves com recollint coses, però sí que tenen raó quan et diuen que com la teva capacitat de retirar-te i portar això des de la teva intimitat i el teu saber. Volia donar les gràcies per això. I després m'ha sortit una curiositat, i és si en aquest procés d'escriure el llibre, algun dels conceptes de la Gestalt, diguem que has vist com una evolució de quan tu els vas viure a ara que has hagut d'escriure el llibre. Si hi ha alguna cosa que hagis tu com vist una evolució, un canvi. Tinc curiositat per això. Això crec que és una cosa que també el Joan podria dir molt, però jo sento, no sé si tu comparteixes, Joan, que és veritat que la Gestalt ha evolucionat, que ha canviat. Quan tu vas començar, jo no coneixia, però quan jo vaig començar, potser hi havia una idea de la Gestalt era com més incisiva, com més d'anar a tocar la ferida, d'anar a tocar allò que fa mal, allò que dol a la vida. Hi havia aquesta idea, I jo crec que això ha anat evolucionant també, i jo personalment em trobo més còmode amb aquesta idea que la Gestalt és més un procés d'acompanyament de la persona amb el que la persona és i que no cal tirar del carro, no cal forçar, no cal apretar a ningú, que tota persona té el seu procés i el seu moment. Un acompanyament, no sé, com més amorós, no sé si estaries tu d'acord, Joan, com treballar aquesta cosa més amorosa. També és veritat que la Gestalt s'ha nodrit de les constel·lacions, que
que va portar Joan aquí a Espanya fa ja bastants anys, i d'un esperit potser més amable, més amorós. No sé si és això el que... No, jo estic completament d'acord amb el que dius, i en aquest aspecte és dels punts en el llibre que se nota, que allí et fas present, perquè el llibre té una cita, per exemple, de Claudio Naranjo, on en Claudio parla del benefici de l'aspecte compassiu, de l'aspecte benevolent, de l'aspecte empàtic, i posa en qüestió el valor terapèutic de l'excessiva confrontació, de l'excessiu qüestionament, que també en Sergi parla en el llibre de les modalitats de comunicació i de que necessitem tant confrontació com acceptació, però allí sí que se't nota una mica que vas en aquesta direcció. I sí, quan jo vaig començar en el mundillo era el salvaje oeste, era molt salvatge, tot i que hi havia la figura d'en Rogers, de l'empatia, de l'acceptació, de la congruència, però en termes gestàltics era... Crec que ho dius en el llibre, on t'he llegit, lo de que me den canya, tu també en parles, no? De que de vegades la gent diu, quiero un terapeuta que me dé canya, i allí parles d'un terapeuta que va agafar una canya i li va donar la canya, no? Però... Sí. Però bueno, aquí també cada terapeuta treballa des dels seus recursos principals, no? I alguns són més confrontatius, altres més acollidors, però jo crec que jo coincidiria amb tu que el veraç de l'acolliment o de l'acceptació, de l'empatia, de la benevolència, l'aspecte compassiu, té de ser una mica més gran que l'altre. I que algunes confrontacions tenen sentit i altres poden rossar la falta de respecte també, no? Sí, aquesta anècdota és certa, vull dir que me l'han explicat a mi. Es que yo necesito que me den caña, ¿no? Pues toma, la siguiente sesión le trajo una caña i se la dio, que és el que vols, no? En el fons també és com dir, sigues tu el que em salvis o porta'm tu cap on... No, has de ser tu. Hola, Sergi. A veure, jo no tenia ni punyetera idea del que era el Gestalt i he arribat a la conclusió que és una mica com el flamenc, molt permeable a moltíssims corrents i que tot empasta perfectament, no? Llavors, heu parlat del ser en el moment present. No hi ha en la Gestalt cap anàlisi de per què no hi som, per què fugim d'estudi? No interessa això? Només és una teràpia d'acompanyament o és un parlar de com s'han d'acompanyar i mai d'anar a les causes? Primera qüestió. I segona qüestió, estic molt encuriosit pel tema de per ser terapeuta Gestalt no cal cap llicenciatura de res. Me podries comentar això? Començarem per la segona part, no? Que és la més delicada. Sí, és un tema delicat. No? És un tema delicat. Jo, en el llibre, abans ho comentaven tant dels tres, he procurat expurgar al màxim paraules com teràpia, per descomptat psicoteràpia no cito en cap moment, perquè, clar, això entra una mica amb el tema una mica conflictiu del que és la figura del psicòleg, del que és la figura del psiquiatre i la que és la figura d'una persona que està fent un acompanyament a una altra en un procés d'autoconeixement i d'autodescobriment, però que no està tractant cap trastorn, ni està fent cap tipus de psicoteràpia, ni treballant des d'aquest lloc. Llavors, això és un tema, clar, pels que desconeixeu una mica la Gestalt, no? Podríem dir que hi ha dues maneres, potser fan el mateix, no? Però hi ha qui és gestaltista sent psiquiatre o sent psicòleg clínic i en aquest sentit pot abordar més aspectes més de trastorns i hi ha qui, com és el meu cas, no és el cas d'ells dos, que ho són,
però sí que és el meu cas, que jo no sóc psicòleg ni psiquiatre i que, per tant, no em posaria mai a acompanyar algú amb un trastorn, sinó alguna persona que necessiti créixer, conèixer més, abordar certs conflictes existencials que pugui tenir. Això, no sé si et contesto amb això, però està clar que és un tema que està viu, vull dir que, no sé si, Joan, tu com a psicòleg, no vols comprometre't. Sí, sí. Sí. Bueno, no. Que hace muchos años que decían, pero tú eres psicólogo. Y digo, sí, pero poco. Sí, clar, això és un tema, a veure, en el llibre hi ha una part que parla del que en Gestalt anomenem mecanismes d'evitació. És a dir, tots tenim certs mecanismes, que vol dir, la paraula ho diu, que són mecànics, que són repetitius, que són apresos, diguéssim, de quan, no ho sabem, però que, no? I que d'alguna manera, mitjançant aquests mecanismes, evitem coses, evitem el contacte amb nosaltres mateixos i a vegades el contacte amb els altres, i quan evitem el contacte estem evitant el present també. Doncs sí que tots tenim mecanismes de defugir d'aquest present que estem vivint. Per exemple, en el llibre parla d'un mecanisme molt conegut que és el mecanisme de la projecció. Quan jo estic d'alguna manera veient a fora tot el que no sóc capaç de veure en mi, que estic evitant contactar amb la meva realitat interna i la projecto fora. Els mecanismes de la retroflexió que parlem en Gestalt, quan diem sentiments hostils o sentiments d'agressivitat que puc tenir, que en comptes de projectar-los cap a on van dirigits, els retorno cap a mi mateix. I així evito d'alguna manera contactar amb aquesta agressivitat que va cap a l'altre. En fi, hi ha molts mecanismes. Però sí que és veritat que la Gestalt no és un enfocament, com ara pugui ser la psicoanàlisi, que va més a les causes, a l'origen. És un tipus d'enfocament que va més al present. Si alguna vegada fem referència a la història passada, la fem en relació a quant d'això està encara present a la teva vida, quant d'això encara segueix actuant a la teva vida. No és tant un bucear en el passado, sinó quant d'això segueix present. Puedo hacer una broma, pero es que no me gustaría pisar el terreno a nadie. Son 3 chicos en este caso, que estando estudiando se hacen pis en la cama por la noche y a cada uno lo mandan a un psicólogo. Bien, tiempo después se vuelven a encontrar. Oye, ¿qué tal? ¿Tú a quién fuiste? Dice, yo a un conductista. ¿Y ya has dejado de hacerte pis? No, me sigo haciendo pis, pero ahora llevo pañales. ¿Y tú a cuál fuiste? Dice, yo a un gestaltista. ¿Y ya no te haces pis? Dice, sí, me sigo haciendo pis, pero me da igual. Dice, ¿y tú a cuál fuiste? Dice, yo a un psicoanalista. ¿Y ya no te haces pis? Dice, me sigo haciendo pis, pero ahora ya sé por qué. Pues perdón si alguno se ha sentido molesto. Vale. Sí, es esta cosa, de estar más centrados en el presente, en lo que hay, en lo que en Gestalt llamamos lo fenomenológico, es decir, ¿qué es lo que se está haciendo presente ahora en tu vida? Vamos a abordar eso. Y evidentemente que es necesario a veces ir hacia el pasado, pero no por recrearse en eso, ni mucho menos. Y tampoco por buscar el porqué, como dice Paco. En realidad, bueno, dice el chiste que cuenta Paco. En realidad, cuando buscamos un porqué, siempre nos encontramos con justificaciones, explicaciones, racionalizaciones. ¿Y de qué nos sirve, O sea, yo tengo un problema que no sé qué, bueno, sí, porque resulta que mi padre, tal, no sé qué, resulta que no he superado el complejo de Edipo. Perdonad los psicoanalistas que estáis por aquí, no me quiero burlar, pero quiero decir, bueno, ahora ya sabes que, ¿y ahora qué? O sea, vamos a la actualidad. ¿Estás de acuerdo, Joan? Pues eso, ok. Hola Sergi, un placer estar aquí en tu primera presentación, espero que a ver si surge alguno más. Y mi pregunta es, ¿cuánto amor, cuánta esencia hay tuya aquí en este libro
aparte de un manual gestáltico? Ostras, no sé. ¿Cómo se cuantifica eso, Alberto? No sé, no digo que lo cuantifiques, pero ¿cuál es tu esencia en hacerlo? ¿En qué nació, cómo nació ese deseo de hacerlo? Sí, un poco como ha dicho Joan, ¿no? Hay una voluntad ahí como de transmitir de forma clara para quien lo lea lo que a veces yo mismo, ¿no? Cuando estaba en la formación, a veces sentía esto, no sé muy bien qué estoy haciendo, no sé muy bien qué me están diciendo. Yo mismo lo notaba. Entonces, si eso lo podemos considerar amor, pues ha sido así, ¿no? Como decir, quien lo lea, por favor, bueno, ojalá, ¿no? Digamos, quien lo lea lo pueda entender y lo pueda asimilar bien, ¿no? Que no sea una cosa difícil, abstrusa, complicada. Esa ha sido la parte quizá que he puesto como de cariño para dirigido a quien lo lea, ¿no? Si esto es amor, pues habrá sido esto. Supongo que sí. Gracias. Lo he hecho, evidentemente, lo he hecho con cariño, ¿no? Bueno, para mí es importante, ¿no? Lo que hacemos, hacerlo con amor. Es que un poco lo que os he leído antes, es que es la esencia, ¿no? De hacer lo que uno hace desde el lugar ese de tratar de poner lo mejor de uno mismo allí en lo que hace. Y luego el resultado ya se verá, el resultado que tiene, pero sí. Yo siempre cuento la anécdota de un barrio en el que vivíamos antes, que tenía 2 kioscos cerca. Bueno, los kioscos ya casi están desapareciendo todos, ¿no? Pero había 2 kioscos, uno cerca del otro, y uno era un hombre que tenía los libros ahí de cualquier manera, los periódicos por ahí tirados, todo tal, ¿no? Y había otro cerca que lo tenía todo bien puestecito, bien colocado, con cariño y tal, ¿no? Decir, bueno, claro, qué diferencia, ¿no? Ese hombre en su modesto trabajo de kiosquero, pues le ponía amor a eso, ¿no? Seguramente era más feliz el que le ponía amor que el otro que estaba enfurruñado y enfadado por estar haciendo de kiosquero cuando quería estar, no sé, en un yate en las Maldivas, ¿no? Pues eso para mí es amor, ¿no? Hacer lo que uno hace tratando de poner lo mejor que puede en cada momento y luego ya se verá. No sé si te contesto, pero... Hola, Sergi. Comparteixo com el Paco que ha sigut una presentació molt maca. Fa 4 dècades que estàs indagant, investigant en aquest treball interior. El Sergi d'avui en dia, quines són les fites de treball interior que té? A on poses atenció? A la teva espiritualitat, al teu amor, a la teva força? En què estàs treballant ara amb tu? Bueno, a ver, yo he tenido 2 hijos, tengo una terraza en la que he plantado algunos árboles, he escrito un libro, pues ya está, ¿no? Quiero decir, ya está, ya he cumplido. Ya. Lo que venga será por añadidura, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, desde luego en escribir un libro no tengo ahora mismo ninguna intención, pero sí seguir en la vida, no sé, seguir presente en la vida, ¿no? Como estar ahí, para mí, estar en contacto con vosotros, los que sois. Cuando era profesor, estar en contacto con los alumnos, aunque a veces me enfadaba muchísimo y salía tal, pero me nutría, ¿no? El contacto humano, ¿no? El contacto con las personas, a mí eso me nutre. Y cuando voy a hacer un taller de Gestalt, pues salgo enriquecido, ¿no? Y eso, pues yo, mientras la vida me permita y mientras el cuerpo aguante, pues ahí estaré, ¿no? Porque desde luego, y sobre todo con eso, con la idea de, ostras, lo que la vida me ha dado, pues ¿para qué me lo voy a quedar, no? O sea, pasémoslo, transmitámoslo, lo poco o mucho que hayamos aprendido. Me gusta enseñar, eso es verdad, ¿no? Yo cuando hago una clase, cuando hago un disfruto, me gusta, porque me gusta transmitir lo que la vida me ha enseñado y eso es lo que... ¿Qué forma tendrá eso? Ni idea. Gracias. Bueno, sí. ¿Eh? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por la presentación a los 3 y, bueno, felicidades por el libro.
hace muchos años que conozco a... fue alumno mío. Fui alumno de ella. Sí, fue alumno mío. Y bueno, pues estoy encantada de compartir esto hoy contigo. Y solo quería comentar, no sé, una cosa que me ha sorprendido. Bueno, primero decir que he entendido más bueno, ¿por qué estás en la Gestalt? Lo he entendido más, porque yo conozco yo hice psicología, pero no me dedico a la... y conocía la Gestalt, pero con tus explicaciones he entendido más por qué has seguido este tema. Lo que sí me ha sorprendido cuando recibí la invitación y ahora, bueno, tengo que decir que a mí la palabra manual siempre... porque yo soy más de acompañar que de decir lo que hay que hacer. O sea, como profesora y investigadora, no, yo no soy terapeuta. Pero manual, a mí siempre ¿por qué manual? ¿Por qué no buscar una palabra luminosa? No sé, un insight. A mí siempre me salen mejor en inglés estas palabras, ¿no? Pero ¿por qué manual? A mí el manual me remite al libro de texto. Yo, desde que, bueno, he sido maestra, he dado clases en todos los ciclos, y no me han gustado nunca ni los libros de texto ni los manuales, porque siempre me constriñen. Es una pregunta, pero nada, que no pasa nada. Felicidades y bueno, pues a lo mejor te inspira el próximo libro. Sí, yo incluso, claro, le contaba a Joan antes, ¿no?, que la editorial cuando me dijo, bueno, el título del libro, yo había puesto Manual de Gestalt. Y claro, te decía, esto es un poco soso, ¿no? Esto no es muy comercial, digamos, Manual de Gestalt. Y entonces, bueno, estoy buscando, no es muy original esto de vivir aquí ahora, porque, claro, puse en Google y hay como 50 libros que se llaman así, o sea que tampoco no es muy original. Pero sí, pues yo quería hacer un manual, es que es así, y quería hacer un libro de texto, a pesar de que los libros de texto, pues, o sea, quería hacer un poco algo que sirviera para una persona que se introduce en esto y que tuviera un poco las ideas claras y luego a partir de aquí que pudiera profundizar en lo que quisiera y que pudieran... Pero sí, esa era mi voluntad. Sí, y como también ha señalado Joan, ¿no?, había una intención de ponerme yo en segundo plano, o sea, no es un libro muy personal, aunque algunas veces hay alguna pincelada personal, ¿no? Pero era como decir, bueno, mira, esto es lo que yo he aprendido de Gestalt y esto es lo que me gustaría que transmitir. Y esa es la voluntad. Sí, o sea que es un manual. Hola. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a los tres, porque bueno, mi hija ha sido alumna de vosotros, ¿no? Y a la vez ella me ha arrastrado a mí, ¿no? Y bueno, me siento muy satisfecha y muy feliz de haber podido hacer, bueno, PNL, constelaciones familiares y tal, ¿no? Bueno, el libro ya casi me lo he terminado y me ha encantado, ¿no? Bueno, así que felicidades a los tres por ello y porque gracias a vosotros mi hija ha hecho un proceso para mí muy importante y le ha dado mucha felicidad o le ha ayudado mucho a ser más feliz, ¿no? La pregunta, o no sé si es pregunta, es que, a ver, cuando hablamos del mapa, ¿no?, que el mapa no es el territorio, yo es que de alguna manera estudié cábala y astrología para ver el mapa, mi mapa, ¿no?, mi mapa, y luego ver a través de ahí el mapa de los demás, ¿no?, porque o sea, creo que somos parte de las estrellas, del universo. Es mi creencia, por lo que yo, entre otras cosas, me he ido preocupando a investigar, ¿no? Entonces, yo supongo que trabajamos nuestro mapa cuando hacemos Gestalt. Bueno, yo no he hecho Gestalt, pero bueno, he hecho constelaciones y yo creo que cada uno debe, me imagino, trabaja su mapa para enriquecerlo, para hacerlo más fácil, ¿no?, para llevarlo más cómodamente, porque no es fácil el destino de cada una de las personas, ¿no? Yo creo que tanto las constelaciones como la terapia Gestalt ayudan mucho, pues, a lo que yo entiendo a llevar nuestro mapa, que es, para mí es mi carta natal, la carta natal de ella, que es un poco el destino, ¿no?, lo que más o menos venimos a hacer aquí y darle la mejor versión de eso, de nuestro mapa, de nosotros mismos. Pues esto. Gracias.
Bueno, no sé si es una pregunta. Yo realmente, claro, temas como la astrología para mí son absolutamente desconocidos. Pero, claro, cuando aquí pongo un anexo que pone mapas del carácter, y advierto también antes de empezar, decir, esto no tiene nada que ver con la Gestalt. Es algo muy ajeno, porque precisamente la Gestalt se fundamenta en el planteamiento fenomenológico. Y la fenomenología lo que nos dice es: haz suspensión de cualquier juicio. Husserl hablaba de la epogée, ¿no? Como decir, vuelve a las cosas mismas, date cuenta de lo que hay ahí, delante, trata de poner en suspensión cualquier idea previa. Y un mapa no deja de ser una idea previa acerca de algo. Es un esquema que nos hemos hecho que nos permite orientarnos en la realidad, pero no es la realidad. Irónicamente, en el libro cito una parte de Jorge Luis Borges, del escritor argentino, ¿no? Cuando dice en China, ¿no?, que hubo cartógrafos, ¿no?, que quisieron hacer un mapa, ¿no?, pero claro, era insuficiente, entonces hicieron mapas cada vez más amplios, cada vez más complejos, hasta que el mapa pues era tan grande como el territorio, ¿no? O sea, un mapa nunca puede reflejar la realidad. Entonces la Gestalt es un enfoque fenomenológico. Ahora, ¿de qué nos sirven los mapas? Orientación, como una brújula. No sé, si yo voy con un mapa de carreteras por Cataluña o por España, por donde sea, pues me oriento, pero eso no refleja ni mucho menos la realidad de todo lo que hay, ¿no? Empezando por las piedras, los animales, las hormigas, los árboles, claro. Entonces, sí, yo creo que los mapas son útiles siempre que los consideremos así. Una ayuda, una orientación, algo que nos puede dar una pista. Incluso el mismo eneagrama, ¿no?, que yo cito y que es una herramienta muy, muy útil y muy interesante, pero yo también tengo prevención con el eneagrama, es decir, que no te ciegue, de decir, esta persona es un carácter tal, esta persona es un carácter cual. No, a ver, escúchale, atiéndele, mira qué está diciendo, mira qué está pasando. Y, no sé, para mí es eso. Hola, una preguntita muy sencilla, ¿o no? Me llama la atención la ilustración de la portada y me gustaría, si quieres, compartir algo. Sí, pues Gracias. eso para mí es muy, muy emotivo, ¿no? Porque, claro, buscaba una ilustración y entonces, claro, si buscas ilustraciones bonitas a veces tienen copyright y estas cosas, ¿no? Entonces estaba en casa un día y yo en mi casa tengo dos, hay más, mi hermana tiene más, pero 2 cuadros pintados por mi madre. Y entonces esto es un cuadro de mi madre. Y para mí me emociona, ¿no?, decirlo, como un homenaje también a ella, ¿no? Sí, gracias. Bueno, mi madre murió hace más de 10 años, ¿no? Le gustaba pintar, era una aficionada, no tenía ninguna pretensiones, pero bueno, para mí fue una manera de homenajearla. Incluso, perdón, le pedí explícitamente, porque claro, no tiene ninguna importancia, pero le pedí explícitamente a la editorial que pusieran aquí, ¿no?, por la imagen de portada, copyright de Roger Bardet, que era mi madre. Bueno, allí donde esté, pues supongo que le gustarà. Okay. Hola, Sergi. Hola. Bueno, primer de tot, un gust tornar-te a escoltar, que feia temps, o sigui, bueno, he sigut alumna teva. I jo, en relació a dels mapes de caràcter, com has parlat de l'enneagrama, no sé si té relació amb l'enneagrama o fins a quin punt hi ha el que tu has viscut o el que tu, no, de tants anys acompanyant a grups i acompanyant a persones, quin punt hi ha d'algú que ja ve o d'altres autors o amics d'altres persones i quin punt hi ha teu propi, no?, de collita teva pròpia. Sí, no, aquí en aquest annex jo m'he limitat a reflectir, diguéssim, diverses teories al voltant del caràcter i la personalitat, començant per les més antigues, de la Grècia clàssica d'Hipòcrates, que parlava dels 4 humors i tal, fins a l'enneagrama, però sí que no hi ha res de la meva collita. Vull dir, aquí és simplement... Això sí que és una part molt, diguéssim, de llibre de text. Clar, és un recull de diferents teories que hi ha sobre el caràcter i bueno, que poden aportar una mica de llum, no? Sí, no hi ha res personal.
Bueno, yo más que una pregunta, primero felicidades y es un placer estar hoy aquí con vosotros. Y sobre el tema de manual, yo sí que agradezco, como alumna que he sido vuestra, que haya un manual sencillo. Yo el primer libro, cuando llegué, no sabía que era la Gestalt, empecé, y el primero que me hicieron leer fue el de Paco Sánchez, que es el primero. Y cuando vi ya el tocho pensé, ¡ah, Dios! Luego me gustó mucho y aprendí. ¿Será el de Paco Peñarrubia, a lo mejor? No, a mí me hicieron, el primero que me orientaron fue después el de Paco Peñarrubia para hacer el trabajo. Y bueno, yo creo que es necesario un manual tanto para los alumnos como ahora que soy terapeuta. Y tengo mis pacientes y muchas veces me hacen la pregunta, ¿qué es la Gestalt? ¿No? Aparte de la descripción que yo pueda dar, poderles dar un libro sencillo que puedan leer sin que haya demasiadas teorías y demasiadas cosas, simplemente para que conozcan qué es la Gestalt. Y te doy las gracias. Has citado el libro de Paco, que es un libro buenísimo y muy recomendable, pero que, que tiene otra orientación mucho más práctica. A ver, lo tuyo es un manual, lo mío es una guía de trabajo. Nada que ver. Ya. Sí. No, y es perfecto, pero claro, cuando empiezas la Gestalt necesitas un libro sencillo, o cuando un paciente te pregunta ¿qué es la Gestalt? Pues que le puedes dar un libro que sea casi de cabecera. Claro, mira, un colega mío me felicitó porque había conseguido escribir un libro ateórico. Yo soy súper fan de tu libro, y se lo he regalado hasta psicoanalistas, pero mega fan. Sole era el cuarto que está tirando, maja. Que no, bueno, es la Esther, pero bueno. No, pero es totalmente distinto y es muy interesante ese libro porque es un libro evidentemente práctico de qué te pasa cuando llega un cliente, qué haces en la primera sesión, qué no sé, o sea, esto, ¿no? Y aquí no habla de nada de todo. Pues si no hay más preguntas, si queremos pasar a la firma, como veáis. También por un tema de tiempo. Sí, mira, hay una última pregunta. Miguel quiere hacer una pregunta. Hola, Sergi. Me he leído tu libro, está estupendo, enhorabuena. Y yo creo que una cosa que aporta tu libro, al margen de que le guste a alguien la palabra manual o no, que más da, es la filosofía. La filosofía. Creo que en el mundo de la psicología y en el mundo de las terapias la filosofía se utiliza bien poco. Y es muy necesaria. Así que ojalá se vendan muchas ediciones de tu libro, de verdad. Muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias por vuestras preguntas, por vuestra atención. Muchas gracias, Joan, nuevamente, por todo. Muchas gracias, Paco. Y bueno, pues ahí damos por cerrado, ¿no? Sí. Venga. Tan, tararán, tan, tan, tan. En Gestalt, cuando pasa algo que nos incomoda, y esto me incomoda mucho, siempre decimos, sosténlo, sosténlo.
Pues a mí me toca sostenerlo. Eso es todo, amigos.